En el año 1929 se publicó el libro Los Hechos Desconocidos, que narra polémicos sucesos ocurridos en Puerto Rico entre 1927 y 28. Su autora y protagonista fue una enfermera llamada Rosa González. En estos últimos tiempos, la lucha para mí ha sido ardua, penosa. Quizás por tener que combatir por los derechos de nuestra profesión, defendiéndonos contra atropellos e injusticias. Muchos han sido los que en la sombra han lanzado contra mí los dardos venenosos de su calumnia infamante para herirme. El destacado protagonismo de la mujer en el quehacer de la salud en Puerto Rico forma parte de esos tantos hechos en nuestra historia que hoy, al igual que ayer, aún nos surge conocer. La primera trabajadora de la salud fue la partera o comadrona, fundamental en la asistencia a la reproducción de la raza humana. Un reglamento del año 1844, puesto en vigor por la Real Subdelegación de Medicina, sirve como evidencia histórica de la existencia de parteras en Puerto Rico. Un siglo antes, en España, la ley estableció el examen y autorización de la partería, considerada como cirugía, y una ordenanza de 1804 instituyó los exámenes de reválida para parteras. Pero en Puerto Rico, a pesar de vivir bajo dominio español, no se oficializó el servicio hasta 1846, cuando el gobernador de la isla, teniente general Rafael Aristegui Vélez, expide una circular autorizando a determinadas mujeres a hacer prácticas de parteras, para de esta manera beneficiar a las mujeres pobres parturientas. Pero en realidad este servicio se daba desde mucho antes. El caso de María Roldán así lo confirma, ya que en el año 1856, luego de 32 años de práctica, decide solicitar la autorización oficial. En 1875 y 1876 encontramos más alusiones a las parteras, esta vez en torno a su reglamentación. Pero ya se percibe una abierta animosidad hacia ellas. Sin embargo, las parteras o comadronas continuaron rindiendo sus servicios indispensables, particularmente a las clases pobres. De hecho, la institución de enseñanza superior, fundada en el Ateneo puertorriqueño, establece en 1892 una escuela de parteras catalogada por Juan José Osuna como el curso más valioso y práctico dictado allí y del que se graduaron 2 estudiantes en 1895. Otro destacado grupo de mujeres en la prestación de servicios de salud fue el de las religiosas. A partir de 1855, el gobernador teniente general José Lemeri endosa una solicitud radicada por el director de la Casa de Beneficencia en la que solicito la adquisición de 6 u 8 hermanas de la caridad para, entre otras tareas, proporcionar utilidad al desvalido y al enfermo. Las monjas llegaron 8 años más tarde, la mayoría al hospital militar, el resto a la Casa de Beneficencia. Es necesario e imprescindible la asistencia de la mujer para el cuidado de los enfermos.
La invasión del ejército de los Estados Unidos a Puerto Rico y la creciente integración de la mujer a la educación formal altera la participación de estas como proveedoras de servicios de la salud. Contrario a la práctica en Europa, el gobierno de los Estados Unidos restringió en Puerto Rico la tradición de las comadronas, a la vez que promovió los partos en los pocos hospitales existentes en la isla. En lo que a la educación se refiere, dice el historiador Cuesta Mendoza: la educación de la inmensa mayoría de las mujeres puertorriqueñas durante el siglo XIX transcurrió entre las cacerolas y el costurero. Sin embargo, el auge del feminismo en una parte del mundo occidental favoreció el cambio. Surgieron instituciones de educación de mujeres, al igual que fueron admitidas en centros tradicionalmente masculinos. En Puerto Rico y América Latina fue Eugenio María de Hostos, uno de los precursores y defensores de la educación científica de la mujer. La razón no tiene sexo y es la misma facultad, con sus mismas operaciones y funciones en el hombre y en la mujer. La mujer abrió brecha en el campo de la educación en Puerto Rico desde principios del siglo XX, favorecida por el aumento de las escuelas y la implantación de la coeducación. El auge de la educación de la mujer, junto al desarrollo de las ciencias de la salud y profesionalización de los servicios, contribuyó a que la enfermería figurara como la tercera ocupación femenina de más alto crecimiento en las 3 primeras décadas de este siglo. La primera escuela formal de enfermería se establece en el Hospital de Mujeres y Niños en 1903. En 1904 se inauguró la Escuela del Hospital Presbiteriano, privada, y en 1908 la Escuela Insular de Enfermeras, gubernamental. Desde comienzos de siglo, el trabajo de la enfermera fue útil en la lucha contra la tuberculosis. Y a partir de 1913, el Hospital Presbiteriano estableció la enfermera visitadora, que servía a menudo de maestra, consejera y confidente en los sectores más pobres y alejados de los centros de salud. Fueron estos años también época de luchas militantes para las tabaqueras, la ocupación que más mujeres empleó en las primeras décadas del siglo XX. Junto a las demandas salariales reclamaron también mayor participación política. Como en Europa y América, también en Puerto Rico comienzan a aflorar organizaciones de mujeres, uniones obreras, ligas femíneas, asociaciones profesionales que exigen el voto para la mujer en Puerto Rico. La organización de las enfermeras no se hizo esperar. Cuando se creó la Asociación de Enfermeras Graduadas de Puerto Rico, que se tenía el título en inglés, Association of Registered Nurses of Puerto Rico, y la prensa la llamó la primera organización profesional de mujeres en la isla. Uno de los propósitos era el mejorar o hacer legislación en enfermería, y eso desde el 1916. Allá por 1917, comenzamos a solicitar de nuestra legislatura el reconocimiento de la profesión de enfermería. Para la mayoría de los legisladores, esta pretensión no pasaba de ser un asunto divertido, pero la puerta más cerrada de todas era la del corazón de los médicos. La hora del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer puertorriqueña no habían sonado aún. Nuestra pequeña organización, por ser feminista, era mirada por el sexo opuesto sin comprensión ni simpatía. La clase médica nos consideraba incapacitadas para intervenir en los asuntos de nuestra incumbencia y opinaba que las enfermeras debían continuar sufriendo sus exámenes de reválida ante el Tribunal de Médicos Examinadores. Por fin, en mayo de 1930, el debatido proyecto pasó a ser ley. Se estaba bregando en esa época con el sufragismo, con todas esas cosas de la mujer poder presentarse y dar evidencia de que podía en cualquier momento dado hacer algo que valiera la pena, y entonces la lucha era mucho más grande. Por eso fue que surgieron algunas sufragistas en esa época, para poder ayudar y dar pensamiento a lo que realmente la mujer podía hacer en ese momento. En nuestro país, cualquier hombre, por inepto que sea, con tal de que haga política, se le considera capacitado para desempeñar el cargo de administrador. Hechos desconocidos de la autora
Rosa González, se escribió en una época donde la mujer no escribía mucho. Entonces tampoco la mujer criticaba. Podía criticar porque se le estaba vedado. Entonces Hechos Desconocidos viene a ser una crítica de los servicios, no de enfermería, servicios de salud y del cuidado del enfermo. Entonces ella logró despertar conciencia ante la sociedad para que se mejoraran los servicios de enfermería. Así que abrió brecha en ese asunto, ¿verdad? Aún no ha sonado la hora feliz en que la clase médica en su totalidad se compenetre de que la profesión de enfermeras, al igual que la medicina, empleando diferentes técnicas, ambas persiguen exactamente el mismo fin, la salud del paciente, y ninguna puede llegar al éxito sin el apoyo de la otra. Otra de las profesiones que comenzó a ser incursionada por las mujeres fue la farmacia. En 1907 se gradúa la primera farmacéutica de Puerto Rico. En 1910 otra ingresa en la Asociación Farmacéutica de Puerto Rico. Y en 1913 se funda el Colegio de Farmacia en la universidad. Sin embargo, para una mujer estudiar medicina, tenía que emigrar al extranjero. No fue casualidad que las primeras 4 médicas puertorriqueñas fueran a estudiar a Baltimore. En 1901, el prestigioso educador puertorriqueño Rafael Janer estableció en Baltimore la Academia Puerto Rico, facilitando la gestión educativa de los boricuas en la costa este de los Estados Unidos. Una de esas 4 médicas fue la doctora Josefina Villafañe, quien recuerda esa época a sus 98 años de edad. Que en aquella época, a principios del siglo, las mujeres no iban a ninguna parte, no habían ingenieras, no habían abogadas, estaban insinuando, empezando. Yo fui de las primerísimas, fui la primera mujer que trabajó en una clínica prenatal para mujeres y niños, también en la calle de San Sebastián. Queríamos ser iguales intelectualmente, que nos dieran la oportunidad de estudiar. No estudiaban. Yo fui presidenta de la Liga Antituberculosa, presidenta y fundadora. Fui miembro fundadora y de la directiva de la Cruz Azul. Doña Josefina, uno de los recuerdos de la obra de la Cruz Azul fue cuando esta cumplió los 45 años. Sí. Y yo tengo una medalla en esterlina que quiero entregarle. Gracias. Como recuerdo. Qué bonito. De la fundación. Qué linda. De hace 45 años de la Cruz Azul. Muchas gracias. Y nosotros queremos expresarle el agradecimiento de todo el pueblo de Puerto Rico por su extraordinaria colaboración, y nos alegramos mucho. La doctora Villafañe, con su compromiso, hizo posible el acceso de los servicios de la salud a la población general. Tabaqueras, maestras, enfermeras, médicas. Todas coincidieron en la defensa del derecho de la mujer a ser una ciudadana completa. Siempre he estado interesada en servir en hacer algo por Puerto Rico. Todo lo que he hecho, lo he hecho por Puerto Rico. La doctora Marta Robert de Romeu, discípula de la sufragista Ana Roqué y dirigente de la Liga Social Sufragista, fue la primera mujer en ocupar la dirección del negociado de higiene maternal e infantil en 1930. Su jefatura provoca inmediatamente una nueva mirada a la política pública de salud hacia la mujer puertorriqueña. La falta de atención adecuada y científica de la mujer en sus funciones fisiológicas causa más bajas en nuestra población que cualquiera de tantas otras enfermedades tan temidas por todos. Como directora del negociado de higiene maternal e infantil, la doctora Robert impulsó una campaña para organizar y formar parteras. Su lucha llegó hasta la legislatura
que finalmente reguló la profesión de comadrona auxiliar en 1931. El doctor Belaval, del Departamento de Sanidad, se opuso a esa medida, pero años más tarde aceptó su error. Nos opusimos tenazmente a la admisión a la tocología de todo un grupo de mujeres ignorantes e incompetentes. No tuvimos en cuenta de que desde antiguo son estas mujeres las que atendieron el 80% de los partos que no podían ser atendidos por médicos. Pasados 10 años desde la promulgación de la ley en 1931, tenemos que admitir que nos hemos equivocado. Los resultados de esta ley han sido óptimos. La evidencia habla por sí sola. Decididas a participar en la dirección de su sociedad, mujeres como Rosa González, Marta Robert y Josefina Villafañe, profesionales de la salud y feministas, comprueban con su práctica la importancia de luchar, de ejercer su liderato. Todas son vivo ejemplo de esa hermosa máxima del feminismo propuesta por la doctora Villafañe al calor de aquellos años de lucha. Feminismo es sinónimo de equidad humana, de transformaciones necesarias, de cooperación indispensable. Todas ellas exigieron respeto profesional y mayor participación política. Médicas como la doctora Villafañe y enfermeras como Rosa González contribuyeron a iniciar esta lucha.